Buenas tardes, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de la Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y ahora es un honor para mí estar en la celebración de San Jerónimo Emiliani el día de ahora, que es su verdadero santo. Ahora vamos a tener el placer y el honor de conocer más sobre San Jerónimo y sobre todo sobre las obras que han sido inspiradas aquí en América. Estamos celebrando el centenario, 100 años de la llegada de los somascos a El Salvador. Entonces tenemos para ello a Mario Ramos, salvadoreño, que ha sido miembro y sacerdote de esta congregación somasca por más de 40 años. Ha sido educador tanto en el Instituto Emiliani de Guatemala como en el de El Salvador. Es licenciado en letras de la UCA y para él uno de los momentos más importantes fue cuando conoció a Monseñor Romero. Él está con nosotros desde el Instituto Emiliani de Guatemala y él fue provincial del 2015 al 2019. Y aprovecho la oportunidad para darle gracias a la comunidad por haber hecho la impresión del libro de Mario Bencastro, Disparo en la Catedral de la Vida de Monseñor. Eso ha sido una contribución a la literatura y al conocimiento del pensamiento de Monseñor Romero. Y sin más, Mario nos va a presentar a sus colegas y adelante, Mario. Un placer, bienvenidos todos, Elder, Armando, Luis y Armando García. Adelante. Gracias. Buenas tardes, Janet. Muchas gracias por la invitación a la comunidad somasca representada en este caso pues por mi persona al celebrar, ¿verdad?, 100 años de la presencia del carisma de San Jerónimo Emiliani en América. Y precisamente, ¿verdad?, de la Casa de la Cultura, como te dijiste, de El Salvador en Washington. Como haciendo una broma, le decía el padre pues Armando, ¿no? Un poquito increíble que una Casa de la Cultura en el corazón del imperio. Y después decíamos, bueno, que no solamente vienen cosas malas. No. Okay. Y en este caso, pues, es una, digamos, celebración eminentemente, pues, histórica, pues, y cultural, ¿verdad? En la Casa de la Cultura de Washington. Gracias. Brevemente, pues, vamos a hacer, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad?, la vida, pues, de Jerónimo Emiliani, de San Jerónimo Emiliani, y más o menos, ¿verdad?, luego la llegada de los padres pesomascos de la congregación pesomasca a El Salvador. San Jerónimo Emiliani nació en Venecia, 1486. No sé si Ernesto nos puede pues, poner el mapa, ¿verdad? Muy bien. Y muere pues en Tomasca, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Un 8 de febrero de 1537. Un aspecto importante de su vida. Ernesto, si nos puedes poner también de nuevo la canción, así de fondo, no estaría malo, ¿va? Una canción clásica, Santa Lucía, si bien es del sur, ¿verdad? De Nápoles, un poquito de fondo. Muy bien, la música nos anima, ¿verdad? Bien, un aspecto importantísimo en la vida de San Jerónimo Emiliani fue 1511. El de joven, fue un joven, ¿verdad?, de cierta nobleza, ¿verdad?, tuvo preparación y tuvo que incorporarse a defender a su patria, atacada precisamente por Roma, lo que llamó la Liga de Cambrai, como algunos pues le llaman, y es hecho pues prisionero, y estando en la cárcel, 1511, ¿verdad?, 27 de agosto, pues no podemos imaginar cómo son las cárceles hoy, cómo serían en aquel entonces. Bueno, reflexiona, ¿verdad? Aquí terminó mi vida. Se recuerda las enseñanzas de su madre, sobre todo la devoción a la Virgen María.
y promete que si sale libre va a cambiar de vida. Efectivamente, un mes después, 27 de septiembre, sale libre. Él le atribuyó siempre un milagro de la Virgen y cumplió lo que había prometido, que eso es lo más importante. Comenzó un proceso alrededor de unos 16 años y como vivió en la época de la Reforma, del Renacimiento, el descubrimiento de América, cuando había apenas la imprenta, ya estaba, pues digamos, ¿verdad?, comenzando su apogeo. Fue un laico reformador de la iglesia. Que quede bien claro, un laico, no fue sacerdote. Luego se incorpora, ¿verdad?, pues que se llamó aquel entonces Compañía del Divino Amor. Enseguida, viendo todas las obras pues, que hacía, quería reformar a la iglesia a través de las obras de misericordia, con sus compañeros laicos, algunos sacerdotes, obispos, amigos, va a organizar lo que se llamó Compañía de los Siervos de los Pobres. Alrededor de 1535 es el nombre original de lo que hoy se conoce como Orden de los Clérigos Regulares de Somasca, que fue, digamos, el nombre con que oficialmente la iglesia la aceptó, ¿verdad?, ya en 1569. ¿Cuáles son los fundamentos de la obra? Ya vimos la conversión. Jerónimo no escribió mucho. Bueno, Jesús tampoco escribió, Sócrates también no escribió, ¿verdad? Otros han escrito. De Jerónimo conocemos pues muy poco, 6 cartas apenas y una oración muy noble. Pero en una de sus cartas dice, el fundamento de la obra son el trabajo, la devoción y la caridad. Y esto más que todo, ¿verdad?, en su obra educativa a sus muchachos. Precisamente le repetía las palabras de San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Y luego pues también, ¿verdad?, él en aquel entonces le enseñó a sus muchachos para ganarse la vida dignamente, haciendo clavos, haciendo sombreros. Él era tejedor, también les enseñaba. Y naturalmente también, ¿verdad?, recogió pues también pues, mujeres, ¿verdad?, pues que ni modo, ¿verdad?, que tenían que ganarse la vida de otra manera y las promovía, les enseñaba. Luego decía la devoción, naturalmente, ¿verdad? Todas las cartas están llenas de este amor que tenía él, ¿verdad?, precisamente al Padre Dulcísimo, dulce Padre nuestro, Señor Jesucristo, su oración, pues, lo llama pues con diferentes, ¿verdad?, pues adjetivos, ¿verdad?, Padre benignísimo, etcétera. Y un hombre pues de oración. Y ya no digamos pues la caridad. Fue un mártir de la caridad. Más adelante el Padre Armando va a explicar un poquito pues más. Precisamente muere en una pandemia como la que estamos pues viviendo pues ahorita, ¿verdad?, contagiada. Y antes de morir dejó su testamento, eminente bíblico, porque él, ¿verdad?, se inspiraba en la palabra de Dios, la conocía. ¿Cuáles son, digamos, las bases de este testamento de San Jerónimo? 4. Sigan el camino del crucificado. Tal vez ahí no se ve bien, ¿verdad? Pero todos sabemos, ¿verdad? Precisamente eminente bíblico, ¿verdad? Pues sabemos de Jesús, ¿verdad? Precisamente, y él dice, sigan el camino del crucificado. Segundo, desprecien el mundo. Se entiende pues el mundo, ¿verdad?, y con varias significaciones en el universo, etcétera. Pero en este caso, todo lo que se opone al reino de Dios, la mentira, etcétera. Si el reino de Dios, veamos en la parte positiva, es verdad, justicia, paz, fraternidad. A eso él dice, desprecien el mundo. Tercero, ámense los unos a los otros. Recordamos la última cena. Jesús lava los pies a sus discípulos, también Jerónimo antes de morir lavó los pies, ¿verdad?, a sus niños que atendía. Y por último, sirvan a los pobres. Mateo 25. Estuve enfermo, fuiste a visitarme. Estuve en la cárcel, fuiste a visitarme. Tenía hambre, me diste de comer, etcétera. Es el testamento de Jerónimo Emiliani. Sigan el camino del crucificado, desprecien el mundo, ámense los unos a los otros, sirvan a los pobres.
El tiempo vuela y naturalmente, ¿verdad? Pasando los siglos, cuando a principios del siglo XX apenas la congregación solo se mantenía en Italia y por las dos supresiones que tuvo y solo quedaban unos 50 miembros, bueno, quieren que San Jerónimo Emiliani sea proclamado Padre Universal de los Huérfanos. El Papa les dice, el Pío XI, mire, pero si están solo en Italia, tienen que salir. Con escasez de gente, hacen un esfuerzo enorme y salen de Italia. Y llegan, así brevemente, un 5 de octubre de 1921 a una patria pequeñita, a El Salvador en Centroamérica, al puerto de la Libertad. Venían en barco. La delegación estaba compuesta así, ¿verdad? Padre Antonio María Brunetti, Padre Antonio Bello, Padre Pedro Micheli, un hermano, José Bonfante, y un laico interesante, Rafael Tronche, exalumno Somasco. Y bien, pues por acá las obras iniciales, ¿verdad? Bueno, el convenio era con la iglesia, que tendieran la iglesia, valga la redundancia, del Calvario, en la parroquia, en el centro de San Salvador. Y segundo, con el gobierno para que atendieran el centro de menores de La Ceiba. En aquel entonces solo era de La Ceiba, por una ceiba que había, ¿verdad?, en medio de las dos calles. Es el convenio con el gobierno de El Salvador. Aquí me quedo. Doy la palabra para que continúe nuestra historia. No crean que solo viejitos sabemos. A un joven, Elder P. Romero. Él es originario de Honduras, egresado de la UCA. Actualmente está como diácono en la Iglesia del Calvario. Elder, te damos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias, Padre Mario. En primer lugar, tengo el agrado de mostrar prácticamente el compendio de la historia de los religiosos somascos en Centroamérica, ¿verdad? Las actas desde 1921 hasta 1963, la mayoría escritas por el reverendo Padre Antonio María Brunetti, ¿verdad? El fundador y quien ha encabezado pues, la misión de los religiosos somascos en América. En primer lugar, me gustaría referirme un poco al contexto social, político y económico de El Salvador, ¿verdad? En primer lugar, como muy bien lo decía el padre Mario Ramos, pues los religiosos somascos buscaban salir de Italia. 100 años de historia, amor y servicio. En primer lugar, deseaban salir de Europa para conseguir lo que 7 años después, en 1928, pues la declaración de Jerónimo Emiliani como patrono universal de los niños huérfanos y de la juventud desamparada. En primer lugar, recordemos que pues este año también Centroamérica celebra el bicentenario de independencia luego de haberse desligado de México. Por ende, estábamos a un siglo de la emancipación política, de haberse desligado, ¿verdad?, de España. Y en este sentido, pues hay una economía que apenas va emergiendo. Prácticamente la región centroamericana era una región agrícola, una región en la cual había muchas desigualdades, pues la independencia había sido más que todo por parte de los criollos. Sin embargo, hubo varios intentos de la República de Guatemala, de Honduras y de El Salvador para unirse, y es en esta situación donde encontramos El Salvador, un país que apenas tenía 800,000 habitantes en pues apenas 20,000 kilómetros cuadrados. En ese tiempo era presidente el señor Jorge Meléndez y el arzobispo metropolitano era Monseñor Adolfo Antonio Pérez y Aguilar, junto con el obispo auxiliar Monseñor Belloso, que ha sido el enlace para la llegada de los religiosos somascos aquí en El Salvador. En primer lugar, tenían previsto llegar a la parroquia El Calvario y hacer a nivel eclesial, pero también a nivel social o a nivel asistencial, hacerse cargo de la correccional de menores en las afueras de San Salvador, en lo que se llamaba el Cantón de La Ceiba, ahora pues
la división entre Santa Tecla y la ciudad capital. Cuando llegan los religiosos somascos, y como muy bien lo narra el padre Brunetti en el libro de Actas, pues se dieron cuenta que había un nuevo comienzo, y como muy bien lo dice uno de nuestros expadres generales, el padre Lupi, es ahí donde empieza una verdadera inculturación del carisma de San Jerónimo Emiliani. Precisamente en el país más pequeño de América es donde empieza a renacer una primavera en cuanto al carisma de los religiosos somascos. Inician pues entonces en la escuela, en la correccional de menores, que ahora es el Instituto Emiliani. Sabemos de que el cristianismo nació en Jerusalén, ¿verdad? Pero también tiene como iglesia madre, la iglesia madre de Jerusalén, pero también reconoce a Roma como el lugar donde se expande pues todo el cristianismo. En este sentido podemos decir de que la obra madre, la casa madre de los religiosos somascos en América es esta correccional de menores, el Instituto Emiliani, y la iglesia madre es la Ceiba de Guadalupe a nivel eclesial. Antes de 1924, que es cuando los religiosos somascos logran tomar la parroquia del Calvario, según los acuerdos en los cuales iba de por medio la Santa Sede, los religiosos somascos atienden en primer lugar la parroquia San Miguel Arcángel en uno de los municipios de San Salvador llamado Huizúcar, una parroquia con bastante influencia indígena, ¿verdad? Entre 1923, de 1921 a 1923, los religiosos somascos prestan su servicio. Luego, en 1924, toman la parroquia El Calvario, a unos kilómetros, unos cuantos kilómetros, 1 o 2 kilómetros de esta parroquia. Inician con el Colegio San Jerónimo Emiliani en una colonia llamada Santa Anita, ¿verdad? Y toman también la parroquia. Posteriormente, en 1937, toman la regencia de la parroquia de Jayaque, otro municipio de La Libertad, y en 1939 apoyan, por petición del arzobispo metropolitano, apoyan con la parroquia Santa Bárbara en la ciudad de Sensuntepeque, departamento de Cabañas. Esto será hasta 1959, donde se retiran los religiosos por la división de la arquidiócesis, y en 1959 también fundan en el país vecino, en Guatemala. Sensuntepeque ha sido pues tierra de muchas vocaciones, tierra y lugar en el cual los religiosos somascos demostraron este carisma de el vivir y el morir con ellos, ¿verdad? Yo creo que hay dos experiencias que han marcado el devenir histórico de la congregación. El primero es La Libertad y luego Sensuntepeque, dos obras eminentemente de misión que en este jubileo debemos de recordar. Los somascos fueron unos misioneros en todo el sentido de la palabra, hombres y mujeres que convivieron, que se ganaron el cariño de la gente, poniéndose a la par de ellos, aprendiendo de ellos, conviviendo. Luego, en 1921, 1922, el padre Brunetti, también en el área de la Ceiba, quiere fundar una obra de beneficio espiritual, y es así como nace una pequeña ermita de adobe en honor a la emperatriz de América, Nuestra Señora de Guadalupe, ahora santuario nacional y basílica menor. Y en 1953, padre Brunetti, con la fuerza y el ímpetu del cardenal Mario Casariego, en ese tiempo padre Mario Casariego, pues dan apertura a la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y también fundan, además de la regencia en el Calvario, el hospital, ahora Hospital Nacional
San Jerónimo Emiliani, el cual ha nacido como un pequeño una pequeña dispensa de medicina de uno de los religiosos, ¿verdad? Y es así como se va creando o se va haciendo más grande la obra hasta llegar a lo que se llama ahora Hospital Nacional San Jerónimo Emiliani en la ciudad de Sensuntepec. Hablar de los somascos en El Salvador no solo se puede limitar al aspecto eclesial, sino también a la influencia ya legado. El cardenal Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador, dice que los somascos han dejado un gran legado en la religiosidad popular capitalina, pero también incluso en la arquitectura, ¿verdad? Los templos somascos en la República de El Salvador son referentes para todo el país. ¿Quién no conoce la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Quién no conoce la parroquia somasca El Calvario en el centro histórico, la parroquia Santos Niños Inocentes, el Instituto Emiliani, ¿verdad? Que por mucho tiempo también fue refugio en la época de la guerra, el 19 de marzo incluso, unos días antes, 5 días antes del martirio de San Óscar Romero, pues estuvo también compartiendo con la comunidad religiosa y con todos los refugiados. Por ende, podemos decir de que los religiosos somascos, los hijos de San Jerónimo Emiliani, han dejado un legado no solamente en la asistencia, no solamente en la promoción humana, sino también en aspectos tangibles para el pueblo salvadoreño. Y en ese sentido, pues el jubileo somasco, esta conmemoración del primer siglo de presencia somasca en El Salvador y en América, no solamente nos debe de llevar al recuerdo, sino también al compromiso de estos hombres, de estos sacerdotes religiosos y laicos que han marcado de una u otra manera la historia de El Salvador, la historia de Centroamérica, y por ende, pues han beneficiado a una infinidad de personas, de niños, de jóvenes, en la educación, en el área espiritual, pero también que se han convertido en referente en la vida religiosa. Gracias. Muy bien. Creo que es mi turno. Saludo a todas y a todos. Yo soy Armando Nogués. Estoy en la Ciudad de México y quisiera compartir con ustedes 3 puntos sencillos. Primero quisiera hablar de El Salvador, luego de San Jerónimo y las pandemias de su época, y quisiera concluir con un testimonio personal sobre esta pandemia. A mí me da mucho gusto hablar de El Salvador, me da mucho gusto entrar y ser bien recibido en esta comunidad salvadoreña que se ha unido por los medios electrónicos en este conversatorio. Me da mucho gusto, como decía el padre Mario al principio, que sea de una casa de la cultura en el corazón mismo del imperio, en donde un pueblo manifiesta el gozo de tener historia, de tener tradiciones, esa historia y tradiciones que valoran y dignifican la vida, porque la cultura es la expresión del espíritu humano y no lo que sale en la televisión por intereses económicos. Nuestros pueblos tienen arqueología, tienen artistas, tienen literatos, en ellos hay poetas, narradores, tenemos pintores, tenemos gastronomía, tenemos música, tenemos canto. Qué bueno sumarse, pues, a esta Casa de la Cultura de El Salvador en Washington. La razón de mi presencia en este conversatorio tiene también que ver precisamente con El Salvador, porque la obra de San Jerónimo en México fue fundada desde El Salvador. Como decía el hermano Elder, fue efectivamente una plataforma de lanzamiento de la congregación somasca. Y de El Salvador salieron 2 padres en 1955, el padre Antonio Beraudi, italiano, y el padre José Martínez, salvadoreño, y vinieron a fundar a México la obra somasca. Y por eso nosotros en México siempre estuvimos vinculados a El Salvador. Ahí realizábamos algunas etapas de nuestra formación. De hecho, personalmente yo viví en El Salvador
en el año de 1970. Hace 51 años llegué a El Salvador y allí hice mi año de noviciado, un año decisivo en la formación hacia la vida religiosa. Me tocó vivir en ese bellísimo lugar, pequeño paraíso, que es la Ceiba de Guadalupe. Quisiera solamente remarcar que en ese año tuve la bendición de Dios de conocer y de tratar mínimamente a Monseñor Romero. Lo conocí el día que lo ordenaron obispo en el Liceo Salvadoreño. Después, en el mes de noviembre del 70, tuve la oportunidad de ayudarle misa, justamente en Santa Tecla, en una clausura de un colegio. Y luego, el día 1 de enero de 1971, hace 50 años, un mes y una semana, me confesé con él. Así es que puedo decir que me confesé con un santo, porque los novicios que íbamos a hacer nuestra profesión, fuimos a confesarnos y Monseñor Romero nos atendió. Realmente su figura ha marcado mi vida cristiana, ha marcado la orientación de mi reflexión teológica. Y solamente recordé un hecho. Al otro día que mataron a Monseñor Romero, el 25 de marzo, al otro día, organizamos los religiosos una manifestación en la avenida principal de la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, y ahí estuve en esa manifestación. Bueno, esa es la razón de mi presencia, pues, en este conversatorio. Quisiera solamente decirles que los omascos en México, continuadores de la obra de San Jerónimo, ahora mismo trabajamos en 2 parroquias, San Juan Iztacala y Santa Rosa de Lima. Yo me encuentro en esta última, en unas zonas periféricas como es propio de nuestra congregación. Tenemos también 2 escuelas Emiliani, un colegio para niñas y niños de 4 a 12 años y un instituto para adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años, que sería la escuela media y la escuela preuniversitaria. Bien. El día de hoy me da mucho gusto unirme a la alegría de todos los padres omascos en el mundo, precisamente porque conmemoramos el inicio de la apertura de la congregación somasca, precisamente que sale de Italia, incultura su carisma fuera de Italia. Y justamente fue en El Salvador a donde llegaron los primeros somascos, como acabamos de escuchar ya en el relato que nos hizo el padre Mario y también el hermano Elder, ¿verdad? Y quisiera yo solamente remarcar que Jesús realizó su ministerio mesiánico en una región minúscula del imperio, en la zona de Siria, Palestina, como se le llamaba en la época. Y desde allí el cristianismo se ha extendido a todo el mundo. La congregación somasca también inició su expansión misionera precisamente en El Salvador y luego desde El Salvador. Señalé que los padres que fundaron México, en la obra somasca de México, salieron de El Salvador, y el padre somasco que encabezó al grupo que fundó la obra de San Jerónimo en España, también había estado antes en El Salvador y conocía el idioma. Por eso nos gozamos mucho en todas partes, en toda la congregación, por estos 100 años de presencia somasca en México. Segundo punto, San Jerónimo y las pandemias de su época. Realmente este santo del siglo XVI estuvo involucrado en 2 pandemias que marcaron su vida. San Jerónimo era un joven de la nobleza veneciana que trabajaba para la República y fue hecho prisionero en un asunto de guerra. En aquella época, y en todas las épocas, siempre los seres humanos hemos aprendido a hacer guerra y parece que nos divertimos. En 1511 libró una guerra de Venecia contra la Liga de Cambrai, de algunos estados muy envidiosos de la prosperidad de Venecia, y obviamente en la guerra Jerónimo cayó prisionero, como ya nos contaron, y ahí fue cambiando su vida. Pero fue en la pandemia de 1528, o peste como se le llamaba en aquella época, donde una peste muy propiciada también otra vez por acciones guerreras. El imperio de Carlos V quería extenderse a los estados pontificios, hubo resistencias, un sector de su ejército invadió Italia, invadió Roma, hicieron un saqueo espantoso, destrucción, hambre, muerte y obviamente la peste. Y entonces
Jerónimo, viendo tanta hambre y tanta necesidad, se dedicó justamente a servir a los pobres y entre los pobres a servir a los huérfanos. Y fue, diríamos, involucrando a muchos amigos y conocidos, algunos presbíteros, incluso algunos obispos, en esa obra de servicio y de atención a los pobres y a los huérfanos. Naturalmente, en esa peste de 1528, ayudando a los apestados, contrajo el virus, pero lo superó. Y entonces siguió su trabajo en la misma línea, a favor de los pobres y de los huérfanos. Bien, y así estuvo por 7, 8 años trabajando hasta que en 1537, precisamente otra peste, eran recurrentes en aquella época, condiciones higiénicas, hambrunas y demás, provocaban las pestes. Y entonces, a principios de año, Jerónimo contrajo la peste por atender a los apestados y esta vez el contagiado falleció, como ya nos platicaron. Bien, esa es la relación de San Jerónimo con las pandemias de su época. Y ahora quisiera concluir dando un testimonio personal sobre mi experiencia de esta pandemia. Ustedes saben por las noticias que esta pandemia ha hecho estragos en todo el mundo y en la Ciudad de México de modo muy particular se ha ensañado el virus. Tenemos una larga cadena de enfermedad, de muerte, de dolor y de sufrimiento. Y esto se ha dado también en mi comunidad religiosa, lo que atendemos a la parroquia de Santa Rosa de Lima. Allá por el 11 de diciembre, uno de nuestros padres comenzó a tener síntomas claros de haberse contagiado del COVID. Inmediatamente se le puso aislado, evolucionaba bastante bien el padre Leonel Garduño, que por cierto fue rector del Instituto Emiliani de la Ceiba ya por los años 90. Evolucionaba bastante bien, pero de repente se agravó y necesitaba oxígeno. Y el tanque que tenía en ese momento se agotó, era de plena madrugada y nos dimos a la tarea de buscarlo y mientras unos buscábamos con nuestros conocidos, un padre joven, el párroco de nuestra parroquia, el padre Rafael Álvarez, pues viendo que no llegaba el oxígeno y que el padre se asfixiaba, tomó el carro, lo subió al carro y lo trasladó a un pequeño hospital cercano. Ahí no lo recibieron porque no era hospital COVID, pero sí le prestaron un tanque de oxígeno. Solamente que en todo este ajetreo, este padre, el párroco joven de 45 años, un hombre trabajador, un hombre generoso, entregado, no midió las consecuencias, se arriesgó mucho y se contagió. Total, que para no hacer más largo el relato, quisiera nada más mencionar que el día 25 de diciembre, día de Navidad, por la mañana, el padre Leonel falleció. Se fue con Dios. Y a los 4 días también falleció el padre Rafael. Así es que 2 padres de mi comunidad fallecieron como consecuencia de esta pandemia. Yo quisiera ahora simplemente proyectarles un texto bíblico. Lo encontramos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Capítulo 15, donde se habla de la vid verdadera. Y después Jesús dice, este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Mi testimonio es muy sencillo. Quisiera solamente terminar diciendo que el padre Rafael nos dio ese testimonio. Dio la vida por su hermano. Y esto para mí es, digamos, el recuerdo permanente, que recuerdo también porque en algunos ambientes se dice que los religiosos son personas que se juntan sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin llorarse. Quisiera decirles que eso no es cierto. El padre Rafa dio su vida por su hermano, por el padre Leonel.
Agradezco mucho su atención. Y sobre todo esta parte pues humana última, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad? Con una cita pues bíblica que está de acuerdo con el testamento, ¿verdad? De nuestro fundador San Jerónimo Emiliani. Solo agregar, ¿verdad? Porque el Padre Armando, para quienes nos están pues escuchando, nos están pues viendo, saludos, es un biblista actual, ¿verdad? De primer orden en el mundo, con muchas obras, algunas las tenemos aquí en el instituto. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso virtual pues al Padre pues Armando. Y voy a tener el honor de presentar, como les decía, no solo somos mayores, ¿verdad? Pues acá en la provincia, a un joven recién ingresado, ¿verdad? Pues prácticamente en la congregación, apenas 2 años, desde aquí de Guatemala, con ustedes el hermano Luis Alvarenga, salvadoreño, y él nos va a ampliar pues un poco, ¿verdad? Pues de las obras actuales de la congregación, ¿verdad? En nuestra provincia de Centroamérica y el Caribe y en toda pues América. Luisito, bienvenido. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Gracias por la invitación a esta tarde, en el día de que celebramos a nuestro fundador, San Jerónimo Emiliani. Gracias a los que han compartido anteriormente sus pequeños aportes. Yo también voy a compartir, ¿sí? Aunque es irónico, porque apenas llevo unos cuantos años por acá, pero es un honor, ¿verdad? Recorrer los países donde la presencia somasca pues, ha echado sus raíces, ¿sí? El padre Armando, padre Ramos, hermano Elder y posiblemente el profesor Armando García nos van a compartir. Pero mientras voy a presentar una pequeña presentación del recorrido de los somascos en América, ¿sí? Entonces, como vemos en la presentación, apenas la presencia de los somascos en América tiene 10 países donde ha hecho, ¿sí?, su recorrido. El hermano Elder nos compartía desde ese 100 años en la presencia en El Salvador. Sin embargo, como vemos en la presentación, tenemos 10 países que los somascos han recorrido, ¿no?, con diferentes misioneros. Actualmente el continente americano se ve engalanado con 2 provincias, la provincia de Centroamérica y del Caribe, la provincia andina, conformada por 2 países, la Gran Colombia, nuestra hermana República de Colombia, y Ecuador, así como también la viceprovincia del Brasil, la viceprovincia mexicana y el comisariato de Estados Unidos. Cada una de estas obras tiene, ¿sí?, por objetivo, como nos recordaba Padre Ramos, llevar los fundamentos de la obra a las diferentes realidades que la circundan, es decir, el trabajo, la devoción y la caridad. En las diferentes obras podemos recorrer, ¿sí?, hogares, colegios, ¿sí? Vemos las obras en El Salvador. Y es así como también podemos encontrar en los diferentes países, por ejemplo, Guatemala, centros de capacitación, centros de asistencia, donde este año he tenido la oportunidad de compartir. He tenido la dicha de estar en un hogar, ¿sí?, una de las grandes misiones que tiene la congregación. Tenemos también centros de capacitación y formación en Honduras. Todo esto le da un vigor importante a la congregación, tanto en los países que va iniciando sus labores. Tenemos
además, lo que ya nos comentaba padre Armando, la obra de la Viceprovincia de México, la Casa San Rafael, Casa San Juan, la Casa en Santa Rosa. Unas pequeñas imágenes, el recorrido también en el Caribe, muy reciente, y todo esto es a raíz de una necesidad. Y todos recordamos el terremoto hace ya unos 10 años, ya un poco más de 10 años, donde muchos se ven en la necesidad de responder a este llamado del terremoto, ¿verdad? Donde miles y miles de personas perdieron la vida y por tanto quedaron en orfandad también muchos niños. Se fundaron muy reciente hogar para menores y seminarios también para la formación de los futuros misioneros somascos. Tenemos institutos y centros también de formación. Como vemos, es un común denominador de lo que es la presencia somasca. En Honduras, la fundación ya lleva más de unos 50, unos 40 años. Es así como también llevan a cabo la labor en los hogares, la labor de los padres somascos en Houston, ¿sí? En las parroquias en Asunción, en las comunidades, casas que tratan de atender a los migrantes y de ofrecerles también asesoría migratoria. Es parte de la misión que han emprendido en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces vemos como también en el Brasil la obra, ¿sí? La obra es bastante amplia. Existen parroquias, lugares para la formación tanto de niños, jóvenes y adultos. Es una obra bastante rica en misión. Vemos siempre en pantalla algunas imágenes de estos lugares. La obra en Colombia, como les mencionaba, siempre hay casas de formación, el lugar de paz, la parroquia Santa Inés. Etapas de formación también se encuentran en esta provincia, que comparte, ¿verdad?, la misión junto con Ecuador. En Ecuador existen centros de formación, existen casas también para jóvenes, atender a jóvenes y niños. Pero también no dejamos de lado, ¿sí?, la importante misión que emprenden mujeres valientes acá en Latinoamérica, en el mundo, como son las misioneras también hijas de San Jerónimo, ¿verdad? Tenemos hermanas inspiradas que han tomado el carisma de San Jerónimo Emiliani para también atender el campo de la labor educativa y también el apostolado, con las niñas, con las huérfanas, también con hogares, y también una congregación hermana que apenas acaba de cumplir unos 75 años, y el apostolado que ha emprendido en diferentes países de América, ¿verdad? Por ejemplo, mencionamos a nuestras hermanas de la congregación de Mater Orphanorum, que atienden siempre la labor educativa de integración, ¿sí?, para las diferentes realidades que también les circundan en las casas donde ellas están, ¿sí? Este es como un pequeño recorrido que hemos hecho por los diferentes países donde la congregación ha logrado llegar. En total son unos 10. La provincia de Centroamérica, como bien conocemos, está conformada por Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Haití. La provincia, ya les mencionaba, andina, Colombia y Ecuador. La viceprovincia del Brasil, la viceprovincia mexicana y el comisariato de Estados Unidos, donde vemos engalanado pues este centenario somasco para todo el mundo, ¿verdad? Gracias a todos los que nos están sintonizando. Doy la palabra, ¿verdad?, a nuestro siguiente hermano que nos
Maestro. Muchas gracias, hermano Luis Alvarenga, conocido popularmente como hermano pues Luisito. Lo importante que ha presentado, que también, ¿verdad? Pues junto a las congregaciones pues, masculinas también, ¿verdad? Están las hermanas más conocidas, hermanas Somascas, hijas de San Jerónimo Emiliani. Me decía precisamente, ¿verdad, Janet? Que uno de los que están pues conectadas fue exalumna de las hermanas Somascas allá en la Ceiba de Guadalupe. Y también, ¿verdad? Nuestras hermanas aquí, pues vecinas del Mater Orfanoro. Pero esta obra no sería pues posible llevarla adelante sin la colaboración de los laicos. Recordemos, Jerónimo Emiliani fue un laico. Nuestras obras educativas de manera especial, si bien nosotros estamos en la parte, podríamos decir, pues administrativa, supervisión, pero quienes la llevan adelante son los laicos. Y lo mismo las parroquias, ¿verdad? Indiscutible, ¿verdad? Todos los consejos pues, parroquiales. Los dejo en estos momentos, uno de nuestros laicos pues colaboradores, el profesor pues Armando García, profesor catedrático, coordinador de la pastoral del Instituto Emiliani de aquí de Guatemala, de todas las obras, guatemalteco. Con ustedes, el profesor Armando García. Muchas gracias, Padre Mario. Un saludo a Janet y a la Casa de la Cultura, que se convierten en esta tarde en buena noticia para aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live. Pues para nosotros verdaderamente dentro de la congregación jugamos un papel importante gracias a la participación que nos dan los sacerdotes y religiosos que trabajan en esta congregación. Realmente habemos más o menos unos 500 a 600 laicos trabajando en la parte educativa, en la parte pastoral, en la parte prácticamente de la docencia. Y es bien importante que nosotros hoy podamos darle a conocer a los hermanos que nos están escuchando la definición de qué entendemos por laico. Por laico se entiende todo cristiano bautizado, a excepto de los miembros del orden sagrado y del estado reconocido por la Iglesia. Somos, por tanto, cristianos que estamos incorporados al cuerpo de Cristo, pertenecemos al pueblo de Dios y tenemos la triple función mesiánica. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Por eso verdaderamente como laicos nuestra vocación propia es buscar el reino de Dios, ocupándonos de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. La misión del laico es eminentemente secular. Por eso cuando miramos la figura de San Jerónimo Emiliani, donde él en cierto momento su misión es verdaderamente querer reformar a la iglesia, San Jerónimo Emiliani comienza haciendo una conversión al interior de su vida. Esa conversión que le invitaba al cambio en cierto aspecto de su vida y que en cierto momento en la cárcel tiene su proceso de conversión. Ese cambio de mentalidad de dejar una vida de pecado y pasar en cierto momento a formar parte de los hijos del reino de Dios. Jerónimo Emiliani como laico tiene prácticamente la mentalidad renacentista que se centra en las ideas de la valoración de la persona humana y en este caso, como ya lo decía el padre Armando, los menores huérfanos que eran prácticamente quien San Jerónimo iba a ayudar. Y dentro de esta dignidad humana, San Jerónimo tenía dos visiones. La primera era una dignidad ciudadana y por eso les enseñaba a aprender un trabajo, un oficio que iba a ser el que les sirviera para su manutención. El segundo elemento era una dignidad cristiana. San Jerónimo no solamente quería personas que fueran y desarrollaran como verdaderos profesionales, sino verdaderos cristianos que imitaran verdaderamente a Cristo crucificado y que se convirtieran en hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Esto que Jerónimo Emiliani realiza se nos plantea como retos a los laicos hoy en la misma sociedad actual. Los laicos somos retados porque la misma sociedad se ha deshumanizado y hay una pérdida de valores que se ha dado. Quisiera tomar
a el Papa Francisco, que nos habla sobre la cultura del descarte, vidas descartadas, vidas indignas, porque no cumplen el criterio de la misma sociedad utilitarista que los califica y los descalifica también. La sociedad actual usa una vara para medir, pero pierde verdaderamente el sentido valioso de la vida humana. En esta situación es donde Jerónimo Emiliani verdaderamente nos da la opción del servicio y la entrega a través de la palabra de Dios, a través del evangelio. Por eso cada laico puede ser una buena noticia. Jerónimo fue una buena noticia en medio de la pandemia. Los padres de familia pueden ser una buena noticia en medio de los hijos. Los maestros pueden ser una buena noticia en medio de sus cátedras y en medio de los estudiantes. Hoy la Casa de la Cultura se convierte en una buena noticia para decirle a los laicos que nos están viendo que también ellos están invitados a participar en esta obra de Dios, a construir el reino de Dios y a orientar su vida para que la sociedad sea más digna, más fraterna, más humana. Que no sacrifiquemos el sentido de nuestra dignidad humana por el placer, por el poder o por el tener, sino que verdaderamente el Papa dice que una sociedad merece la calificación de ser civil si desarrolla anticuerpos contra la cultura del descarte, si se reconoce el valor intangible de la vida humana, si la solidaridad es activamente practicada y salvaguardada como fundamento de la convivencia. Y por eso el Papa verdaderamente nos invita a todos a que seamos verdaderos hermanos en la encíclica Fratelli Tutti. Y de esta manera es como se vive el verdadero sentido de la caridad. Jerónimo lo realiza haciendo pequeñas comunidades, que es lo que nosotros quisiéramos invitarlos, a hacer pequeñas comunidades que sean luz para las demás y que vean que las sociedades verdaderamente pueden cambiar cuando el laico asume su misión y su función dentro del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Así es de que hoy estamos de fiesta con San Jerónimo Emiliani, verdaderamente, y agradecemos este encuentro que hemos tenido, porque de esta manera es como se propaga el carisma somasca y que en cierto momento también se vive la alegría de Dios. Gracias, hermana Janet, por ser buena noticia en esta tarde. Gracias a ti, Armando, por darnos esa visión, ese entusiasmo y también ese llamado a un compromiso. Yo recuerdo que cuando se piensa de la palabra que dice descartar a los demás, olvidémonos de la cultura del Kleenex, digo yo, y es eso, se usa la gente y se vota. Y ahora, en términos de la solidaridad necesaria para enfrentar esta pandemia, ¿verdad? Que estamos sufriendo todos y por todo el mundo, es una oportunidad de seguir ese amor y ese día de celebración que tenemos ahora de la vida de San Jerónimo Emiliani. Así que muchas gracias, Armando. Quería en estos momentos a poner a Mario y a todos y decirles, lo voy a poner todos en pantalla, que hay mucha gente que se ha unido a nosotros el día de ahora y voy a decirles aquí quiénes están en línea con ustedes celebrando el Día de San Jerónimo. Está Guillermo Cuellar Barandiarán. Saludos desde El Salvador. Anderson Canel, Cristian Pérez, Fabiola Mariana, Lucía Isabel Tush, Ricardo Hernández, David Luna y Estuardo Ley, Melanie Canel, Mario García, Armando Gómez, Mario García de nuevo desde Guatemala, saludándolos,
dice, gracias amigo Guillermo Cuellar por acompañarnos. Un saludo de Guatemala y la Casa de la Cultura de Nueva York. Dilia Santos, Emily Dayana, Eduardo Quintanilla y Ilcadia, Ernesto Castro, Dilicia Santos, saludos desde Guatemala del hogar Marina Girola, misioneras hijas de San Jerónimo. Presente, qué bien. Ruperto González, Cristian Méndez, Carol de Cisneros, Lynn Rodríguez, Sonia Velázquez, Karina Zelaya, Salvador Martínez. Bendiciones aquí desde Guatemala, de las misioneras hijas de San Jerónimo en Melianes. Saludos, hermanos. Virgilia Calderón García, Ricardo Sol, Alexander Vázquez, Bacon Toquey, Virgilio Calderón García, de Villahermosa, San Miguel, Petapa, Guatemala. Ronald Alberto Flores Cardona, Ana María Ábalos Sánchez, Víctor Manuel Guevara Castro, Julio Canel, Irma Rosales, Maynor Hernández. Bueno, aquí dice, gracias a todos los laicos que nos apoyan y llevan adelante nuestra obra de apostolado a nivel de los 5 continentes. Eso nos dice Víctor Manuel, Dilia, Hermer Cardona, Daniela Márquez, Gabriel Labradón Aragón, Pablo Mengíbar, en fin, Alan Monroy, Toyita Rivera, Félix Chay. Una gran obra de Dios, lo bendiga, en especial que Dios tenga en su gloria al padre Rigoberto Navarrete, un gran siervo de San Jerónimo. Mensa Fra, Henry Solís, Jackie Reyes, Isaías Arévalo, Henry Solís, Víctor Manuel Guevara, Ude Pereira, March Tubac, dice saludos a las hermanas de Marten Ofarmoro, les deseamos felicidades, y Marisela González Pérez. Estos son las personas que se han puesto en contacto a través de la Casa de la Cultura, pero estoy segura que hay mucho más en el Facebook de ustedes. Lo importante es tomar el momento y hablar de que hemos estado 100 años, han estado ustedes, como digo yo, haciendo obras. Obras son amores y no buenas palabras, obras. Y las obras que han hecho ustedes han sido extraordinarias y han podido apoyar y levantar a tantos niños, niñas, huérfanos, atender en los hospitales. Francamente, es un honor para la Casa de la Cultura haber tenido la oportunidad de celebrar con ustedes este día maravilloso y este centenario de América. Ahora, Mario, tú vas a darnos algunas palabras. Voy a dejar al hermano Víctor de la comunidad de aquí de Guatemala que nos diga las palabras finales. Hermano Víctor, todos los que le están escuchando lo conocen. Démosle un fuerte aplauso, ¿verdad? Hermano Víctor. Bueno, no lo vemos por el momento, pero ya se va a hacer. Bien, buenas tardes. Solamente creo que yo ya dije lo que tenía que decir. Lo escribí ahí y gracias a Janet por haberlo leído también. Agradecer a Janet por este magnífico encuentro virtual. Creo que esto nos anima, nos motiva a seguir adelante, a imitar a un laico, Jerónimo Emiliani, lógicamente configurado en las circunstancias actuales, en esta pandemia, en las circunstancias sociales, políticas, económicas, religiosas, en el cual estamos viviendo. Gracias de nuevo de parte de la comunidad de los Omascos de la provincia de Centroamérica y el Caribe, y gracias a todas las personas que nos han sintonizado, y que sigamos adelante formándonos, preparándonos para servir mejor a nuestros hermanos más necesitados. Mil gracias y una feliz noche a cada uno.
Bueno, muchas gracias a todos, a Luis, a Armando, a Mario y por favor a Elder y también a Armando Nogues y por favor mis felicitaciones y mi agradecimiento a Ernesto Castro, quien ha manejado la parte técnica expertamente y que nos da la oportunidad de poder utilizar todas las capacidades de Facebook. Mario, ¿tienes algo? Ajá. Y vamos, ¿cómo se llama? Por ahí el tiempo, ¿verdad? Si Piquín, te mandé Piquín, si me estás oyendo el enlace, pero si no estás listo, pues va a ser difícil. Queríamos terminar con una canción, ¿verdad? Pues, pero creo que... Pero tal vez Ernesto puede terminar con Santa Lucía, si quiere. muy bien, Ernesto. Bien, si nos va a poner la canción. Dándole gracias a los italianos que nos han inspirado, ¿verdad? Excelente. Y entonces, muy buenas noches a todos y para decirles que sigan apoyando a los huérfanos. Eso es una labor extraordinaria y ahora con la pandemia van a haber muchos huérfanos. Aquí en Estados Unidos han muerto 450,000, más de 450,000 personas. Así es que, y está la pandemia muy fuerte en México y van a haber más huérfanos y esto es un reto para nosotros, hacerle frente y estar ahí con esta solidaridad necesaria, ¿verdad? Entonces, sí, Mario. Un aplauso un aplauso virtual, ¿verdad? Pues para la Casa de Cultura para todos. En Washington y en especial, ¿verdad? Pues para Janet Norton.